Un saludo a todos, soy Osman Gordillo y bienvenidos a el primer video de perspectivas económicas correspondiente al mes de marzo del 2016. Como lo mencionamos en el video de hace una semana, continuamos en un periodo que consideramos es de transición, ya que el mercado en unos días va a tener unas noticias que son muy importantes. Por un lado, va a darse la reunión del Banco Central Europeo el 10 de marzo, donde se espera un mayor alivio cuantitativo por parte de ese banco. Por otro lado, la reunión de la Reserva Federal los días 15 y 16 de marzo, donde se sabrá si hay un cambio en el plan inicial de subida de tasas. Y finalmente, alguna decisión por parte de la OPEP o de algunos miembros de la OPEP, ya que hasta ahora solo han habido rumores y nada concreto. Las imágenes de la semana, que las estamos viendo en la pantalla, se refieren a lo que consideramos lo más importante que se va a dar en esta semana que inicia. Por un lado, el tema de la inflación en Colombia. Para nosotros, y esta sería la gran incógnita, el mes de febrero será el mes de la inflación más alta en el 2016. De ahí para adelante tenemos un escenario base que es de una tendencia más bajista de lo que hemos visto hasta ahora. Por otro lado, en los Estados Unidos nuevamente los datos muestran, digamos que una dicotomía entre inflación y debilidad económica. Bueno, hoy vamos a tratar nuevamente dos temas en esta charla. Para empezar, vamos a enfocarnos en el tema local en Colombia, donde vamos a tratar dos puntos que me parecen importantes. El primero, vamos a hacer un análisis de la calificación soberana para encontrar ciertas similitudes y diferencias entre lo que le ha pasado a Brasil y lo que le ha pasado a Colombia. El segundo punto de la agenda va a estar centrado en los Estados Unidos, donde vamos a revisar algunos puntos que me parecen importantes, unos niveles claves en el Standard & Poor's, y vamos a hacer una rápida revisión también de lo que pasó en la semana. Sin embargo, antes de comenzar puntualmente estos dos puntos de la agenda, quisiera hacer algunas precisiones que me parecen bien interesantes y muy importantes en estos momentos del mercado. La primera está relacionada con el petróleo. Como vemos en la gráfica, creo que hay una señal que hay que tener muy en cuenta en esta semana que inicia. Y estoy hablando de una señal técnica. Como se ve en la pantalla, la cotización está cerca de romper esta tendencia o este soporte que estoy señalando en el video a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Por primera vez desde el mes de junio del 2015, la cotización está mostrando una posible ruptura de este soporte. Digamos que el escenario general lo que nos debe indicar es que este va a ser el techo de la cotización, que no se va a romper. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel del 34.88 digamos que se convierte en un techo muy fuerte y la cotización no debería romperlo. Esto implica que el siguiente paso en términos de precio debe ser hacia abajo. Sin embargo, si se da esta ruptura, digamos que la señal técnica va a ser muy fuerte, precisamente porque sería la primera vez en muchos meses que se da la profundización de esta línea de resistencia y obviamente debería haber una sobrereacción al alza. Entonces, para resumir, el escenario base lo que nos dice es que el 34.88 debe ser el nivel máximo, no se debe romper al alza. Si se da esa ruptura, debe haber una sobrereacción y obviamente desde el punto de vista fundamental esta ruptura estaría soportada por algún acuerdo concreto por parte de una congelación o disminución de la producción por los miembros de la OPEP. Ahora, como nivel mínimo, ya hemos revisado anteriormente en estos mismos videos que el 29,5 para la referencia WTI se ha, digamos que, consolidado.
como el piso de la cotización. Llevamos 6 semanas en las cuales ese piso no se ha roto y de una u otra forma uno podría prever que debido a la gráfica técnica el petróleo ya haya encontrado un piso. Sin embargo, pues obviamente esta hipótesis habrá que probarla en las semanas que vienen. Entonces, en resumen, abajo 29,5, arriba 34,8. A la espera de las noticias que puedan surgir por parte de la OPEP, que se supone va a tener una reunión a mediados de marzo. Bueno, el segundo punto que quisiera mencionarles antes de entrar a la agenda simplemente es la reducción nuevamente de la calificación soberana de Brasil, esta vez por parte de Moody's. Ya está igual la calificación Moody's a la de Standard & Poor's, que equivalen a W. La única calificadora que falta por reducir calificación es Fitch, pero es muy probable que en los próximos días vaya a hacer este mismo movimiento. Bueno, ahora sí, comencemos con la agenda. Inicialmente quisiera compartir con ustedes un ejercicio que realizamos en el cual simplemente queremos comparar el desarrollo de Brasil en el tema de calificación, teniendo en cuenta las que consideramos dos variables clave: el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, y comparar este desarrollo con lo que le ha pasado a Colombia también en el tema de la calificación. Algunos aspectos a tener en cuenta en esta gráfica. Primero, como se ve en esta diapositiva, el eje de las X es el déficit en cuenta corriente, el eje de Y es el déficit fiscal. Tenemos varios colores en estos círculos. Cada círculo corresponde a un diferente nivel de calificación soberana. Los círculos tienen diferente tamaño. Ese tamaño corresponde al credit default swap que había en ese momento. Por ejemplo, el último nivel para Brasil es un nivel de CDS de 473 puntos, que corresponde a una calificación de W. Hay que tener en cuenta que estas gráficas están hechas con una calificación basada en Standard & Poor's y que obviamente las observaciones son trimestrales porque cada uno de estos datos son publicados de manera trimestral. Bueno, tenemos entonces este análisis para Brasil y para Colombia. Entonces fíjense ustedes lo interesante. Tenemos básicamente el mismo plano cartesiano en donde analizamos el desarrollo de la deuda soberana de Brasil y lo comparamos con Colombia. Algunas conclusiones que me parece nos deja este ejercicio. Primero que todo, notemos la similitud entre la situación de los dos países cuando la calificación era W+, triple B- y triple B. Básicamente lo que uno puede decir es que la calificación cuando se encontraba en esos grados tenía una característica, y es que tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente se encontraban entre menos 4% para ambos casos. Ahora, la gran diferencia entre estos dos países básicamente es que Brasil empezó a aumentar su déficit fiscal de una manera muy importante. En cambio, Colombia aumentó su déficit en cuenta corriente. De esta forma, uno podría hallar de alguna forma como una regla, y es la siguiente: cuando el déficit fiscal tiende a cruzar este nivel que estoy señalando, el 4%, es muy probable que se comience a dar
una reducción en la calificación. Básicamente, eso es lo que no ha hecho Colombia. Colombia aún se encuentra por encima de ese 4% y no ha, o mejor dicho, ha podido mantener de alguna forma controladas sus cifras de déficit fiscal. Sin embargo, lo que sí dejan claro la gráfica es lo siguiente. La situación del país no implica que se esté a salvo de un recorte de calificación. Todo depende del comportamiento de lo que vemos acá en esta gráfica del déficit fiscal. Pero a la vez, el déficit fiscal en Colombia en estos momentos está dependiendo casi que exclusivamente de dos cosas. La primera, los recortes propuestos por el gobierno que fueron anunciados la semana pasada. Y la segunda, la aprobación de una reforma estructural en el tema tributario que se supone va a ser presentada en el segundo semestre del 2016, es decir, de este año. Entonces, la conclusión que esta gráfica deja y la comparación de Colombia con Brasil dejan en evidencia que es muy importante que estos dos aspectos, recorte del gasto, reforma tributaria, sean aprobados este año. De lo contrario, es muy probable que la calificación soberana del país sea recortada. Bueno, ahora el segundo punto que quisiera tratar en el tema Colombia para este video es precisamente la inflación, que va a darse a conocer el día sábado cerca del mediodía. Algunos puntos a tener en cuenta. Nosotros estamos esperando un 1.34%, lo que llevaría el anualizado a 7.67%. Precisamente este tema y la explicación de por qué llegamos a esta cifra la explicamos en el video de hace 2 semanas. En el tema de alimentos estamos viendo un 2.40%. Y eso implicaría que la inflación sin alimentos estaría cercana al 5.60%. Algunas otras cifras a tener en cuenta. La inflación de febrero del año pasado se ubicó en 1.15. ¿Eso qué quiere decir? Que si el 1.34 que estamos esperando para este mes haría que el anualizado suba. Pero acá lo importante y el mensaje que les queremos dejar no es precisamente ese, simplemente que el anualizado vaya a subir, sino que puntualmente creemos que este indicador de inflación anualizada ya sería el máximo del 2016. Veamos por qué. En esta diapositiva vemos algunas de las proyecciones de la Agencia Nacional Oceanográfica de los Estados Unidos, en las cuales se describe, en la gráfica que está a la derecha, el comportamiento del fenómeno del Niño. Entonces, como todos sabemos, el fenómeno del Niño es el incremento por encima del promedio de la temperatura del mar Pacífico. En el eje de acá, de Y, está, digamos que el incremento precisamente por encima del promedio de 1 grado, 2 grados y 3 grados. Este nivel de 0 corresponde al promedio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el máximo se alcanzó en el mes de diciembre. El máximo de temperatura ya pasó. En el mes de enero se dio una reducción que no fue muy fuerte, pero fíjense acá lo interesante. En el mes de febrero ya estamos hablando que se estaría dando una reducción de cerca de 1 grado desde el nivel máximo, que fue en diciembre, hasta el nivel actual, que es de febrero. Y esto obviamente tiene que reflejarse en los indicadores de inflación de Colombia. Ahora, mirando más hacia adelante, se observa que estas mismas proyecciones muestran una caída muchísimo más fuerte para el mes de marzo y de ahí en adelante prácticamente una normalización. ¿Y esto en últimas qué quiere decir? Pues precisamente por esta proyección es que estamos viendo que el mes de febrero traería el mayor índice inflacionario desde el punto de vista anualizado de lo que va desde el 2016, y la caída de ahí en adelante digamos que sería bien importante desde el punto de vista del fenómeno del Niño, que ha sido el aspecto más importante
que ha disparado la inflación en estos últimos meses. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué esperamos del escenario inflacionario para el resto del año? Acá tenemos nuestra gráfica de proyección de lo que queda del 2016. Entonces vemos, primero, el máximo estaría cerca precisamente en el mes de febrero. Segundo punto, el 7% sería en términos de anualizado, se estaría observando hasta el mes de julio. El 6%, o sea, una tendencia a la baja ya más importante, se estaría observando hasta el mes de septiembre, y nosotros tenemos puntualmente una proyección de 4.93 en el nivel en el cual se estaría cerrando el nivel de inflación en el año. Bueno, entonces si ustedes se fijan en esta gráfica, habría una caída muy fuerte en los últimos 4 meses del 2016, que llevarían a la inflación prácticamente de niveles cercanos al 7% a niveles cercanos al 5%. Eso quiere decir 200 puntos básicos de caída en un periodo de tiempo que consideramos muy corto. Bueno, nuestro segundo tema en este video pues está relacionado con Estados Unidos. Y antes de comenzar a revisar un poco las variables económicas, tengo acá un tema que me parece muy relevante, muy interesante y está relacionado con algunos niveles claves del Standard & Poor's. Y es importante lo que está pasando en estos momentos en ese indicador, porque por primera vez en todo el año estaríamos rompiendo hacia arriba la línea del promedio móvil de los 50 días. Y fíjense ustedes cómo esa línea casi que dominado o dado señales muy importantes en el pasado. Por ejemplo, miremos acá. Se dio esta ruptura y se dio un movimiento muy importante al alza. Cuando se volvió a caer, esta misma línea de promedio móvil de 50 días volvió a ser un piso. Todos estos niveles han sido, digamos, muy relevantes para pensar que el promedio móvil de 50 días ha dominado la cotización. Cuando se dio la ruptura, se dio una caída muy fuerte y estamos en una franca recuperación precisamente llevándonos hacia ese techo del promedio móvil de los 50 días. Entonces, por primera vez estaríamos rompiendo ese indicador y de confirmarse ese movimiento a lo largo de la semana, simplemente se estaría viendo la continuación del rally en la renta variable de los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, me parece interesante mostrarles estas gráficas y es un poco tratar de testear o determinar si la historia se repite. Fíjense lo que pasó en 1929, en 1987 y lo que está pasando en este año, en el 2016. Aunque parezca que estas tres gráficas son diferentes, son iguales o son, digamos, el mismo momento, el mismo periodo de tiempo, lo interesante acá es que muestran periodos completamente diferentes. Fíjense en el 2016, esta caída que se repitió en el 87 y en el 29, después una recuperación, y precisamente en el 2016 estamos en ese punto. Entonces, la pregunta en este momento es si vamos a continuar con una tendencia al alza o si por el contrario, la caída se va a profundizar emulando lo que pasó en el 87 y lo que pasó en el 29. Por tal razón, este nivel que estamos hablando de 1945 en el Standard & Poor's, promedio móvil de 50 días, es tan relevante en estos momentos porque nos va a dar una señal. Si la historia de lo que pasó en el 29 o la historia de lo que pasó en el 87 se puede repetir o simplemente se va a descartar. Bueno, ahora, en términos macroeconómicos, digamos que tenemos una buena noticia y una mala noticia. La primera, pues, es que el PIB el viernes pasado se publicó el ajuste. Inicialmente en Estados Unidos se había observado un 0.4%, el nuevo ajuste lo reajustó al 0.7%, sin embargo, la tendencia claramente se ve a la baja desde el punto de vista del indicador anualizado.
Y por otro lado, digamos que uno de los problemas, una de las críticas que se da a este ajuste al alza es que ninguno de los indicadores, digamos, importantes mejoró. No mejoró el consumo, no mejoraron las exportaciones, solo digamos que el aumento del PIB está explicado casi que exclusivamente por el aumento en los inventarios privados. Entonces, obviamente el ajuste del PIB al alza es una buena noticia, pero digamos que no es una excelente noticia teniendo en cuenta la razón por la cual se dio ese ajuste. Ahora, la mala noticia viene por el lado de la continuación de ciertas presiones inflacionarias. El viernes pasado también, junto a la publicación del PIB, se publicó lo que se conoce como el PCE, que también es una medida de inflación en los Estados Unidos. Y lo que observaron, lo que arrojaron los datos es una tendencia al alza tanto en el indicador núcleo como en el indicador total. Si a esto le sumamos las señales que ya se conocen de una presión por parte del IPC, también al alza, se podría llegar a la conclusión que la Reserva Federal actualmente está enfrentando una decisión que no es fácil, que realmente es difícil, ¿no? Por un lado tenemos debilidad en los indicadores macroeconómicos, sobre todo en el tema de industria, pero por otro lado se encuentra, digamos, alguna presión en los indicadores inflacionarios. Y esta situación difícil obviamente ha afectado, a mi juicio, la claridad del mensaje que la Reserva Federal, o mejor, los gobernadores que hacen parte de la Reserva Federal, están dando en los últimos días. A lo largo de la última semana hablaron 8 gobernadores y fíjense ustedes, únicamente 2 bajistas, únicamente 2 alcistas y el resto, que son 4, hablaron con un lenguaje totalmente más neutral, lo que se considera como data dependiente. Entonces, si uno compara lo que pasó esta semana con la anterior semana, pues simplemente se ve que continúa de alguna forma la división de perspectivas entre los gobernadores de la Reserva Federal. Y al final nos está dando un mensaje claro al mercado de lo que puede pasar en la reunión que ya es en 2 semanas, es a mediados de marzo. Bueno, entonces, en conclusión, la Reserva Federal está enfrentándose a una, digamos, decisión realmente difícil entre inflación y debilidad económica. Sin embargo, el mercado está esperando que la Fed haga algo, que se pronuncie. Y lo que está esperando es que cambie la perspectiva de subida de tasas, que a pesar de todo, en este momento se encuentra en 4 ajustes en el 2016. El mercado está esperando que el siguiente ajuste se dé únicamente hasta el final de año. Entonces viene la gran pregunta. ¿La Reserva Federal va a terminar cambiando su discurso? Si no lo hace, lo que preveemos es que se dé una fuerte debilidad en la renta variable de Estados Unidos y en los mercados emergentes. Si sí lo hace, pues obviamente el escenario contrario aplica. Y es que esta decisión, sumada con lo que puede decir el Banco Central Europeo, le pueden dar un respiro muy fuerte a la renta variable americana y a los mercados emergentes. Bueno, esta semana que inicia va a ser muy importante también por 2 datos, digamos, claves. Por un lado, los indicadores de ISM, tanto manufacturas como servicio, y la noticia más importante de la semana va a ser el reporte de empleo en los Estados Unidos el día viernes. Bueno, eso es todo, pero como siempre quisiera dejarles algunas frases o algunas ideas que me parecen importantes para que tengan en cuenta a lo largo de la semana. Y la primera es obviamente relacionada con el tema del petróleo. Van a continuar los rumores, se supone que va a haber una reunión a mediados de marzo, pero no hay hasta ahora nada concreto. Los niveles están bien especificados en esta presentación, me parece importante que los tengan en cuenta. Por otro lado, la inflación, nuestro modelo básico,
supone que ya estemos cerca del nivel máximo. De ahí en adelante tendremos una tendencia bajista, pero obviamente la bajada fuerte se dará únicamente hasta final de año. Y finalmente tenemos unas decisiones cerca que son muy importantes, que están en manos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanos a los correos que se encuentran en pantalla y les deseo una feliz semana. Muchas gracias.